Amigos, bienvenidos. Volví, no te habrás dado cuenta, pero en realidad, ¿qué pasó? Me hackearon la cuenta. Si te hackearon la cuenta, quédate que te cuento más o menos como para que sepas qué hacer y qué no hacer. Vamos a comentar más o menos cómo fue. Estábamos por allá por el día 14 de enero. Hoy estoy grabando el 23 de enero. El 14, hace 9 días atrás. Pasó de todo en 9 días. Fue un mundo, fue súper estresante. Recién estoy bajando. Antes que nada, quiero agradecer a los que estuvieron porque lo que pasó fue muy traumático. Vos dirás, ¿por qué? Y sentís como que te entraron a tu casa y te la vaciaron. Estaba chequeando cómo van los videos, subiendo shorts, todo lo que hago, respondiendo mensajes. Me llegó un mail de la cuenta de la empresa Rode, o Rode, no sé cómo se pronuncie. Yo siempre le dije Rode. No dije de largo porque digo, debe ser spam, no creo. Más tarde retomé. Y decían que debido a cómo me estaba yendo en el canal, la cantidad de suscriptores y que me felicitaban, todo lo que te dicen como para que te empiece a endulzar el oído, querían sponsorear el canal. Yo digo, me costaba creer. Empezamos a intercambiar un par de mails, respondieron rápido, cuando estas cosas responden rápido. Me empecé a sentir cómodo, me empecé a sentir bien, me empecé a relajar, me pasaron un link, ingresá acá, completás el formulario y bueno, vemos cómo podemos llegar para sponsorearte, que uses algún producto nuestro, algún micrófono, algún auricular y a cambio es que hagas un short probándolo, cosas que he hecho con los micrófonos de batería, por ejemplo los Gannik, con los auriculares JBL. Yo no tenía problema. Me pasaron el link, elegí el producto que podés tener. Me pasaron un hermoso micrófono, como claramente es de la marca Rode. Son buenos productos los que tienen. Elegí un micrófono, empiezo a completar el formulario, llegué hasta el domicilio, todo perfecto, todo bien. Se me puso 2 veces en blanco la pantalla, no accedía. Como que se me trababa. Cuando accedí por la 4ª vez, medio como que pasó algo raro en la PC y me dice ingrese a Windows. Bueno, yo que tengo la verificación en 3 pasos, ingresé en la computadora, no pasa nada. Empecé a festejar, me puse muy contento. El que está trabajando en esto sabe lo que cuesta trabajar con y para YouTube. Pasaron 7 minutos, 8. Me llega un mail que el cambio de cuenta fue exitoso. Como ustedes verán que está publicado en mi canal, mi cuenta personal es el Hermes. Me apareció con otro nombre, @gmail.com. Yo me quedé, dije, ¿qué es esto? Enseguida sentí que el piso se me había ido. La miro a mi compañera de vida y le dije, nos hackearon. Fue... A partir de ahí fue todo caos. Todo caos, preocupación, nervios. Yo empecé a temblar, sentí que habían violado mi intimidad. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo nos conectamos con YouTube? No había forma de conectar con YouTube. Justo me había escrito un amigo a la tarde, pero como estaba trabajando en YouTube, no le respondí y le respondí a la tarde. Loco, perdoná que no te respondí, pero me hackearon la cuenta. ¿Cómo? ¿Estás? Voy enseguida. Vino, cayó. Dice, seguramente lo puedes recuperar. No pudo. Empezamos a averiguar y mi pareja encontró, gracias a la IA le recomendó que haga un tweet en la aplicación X. Yo, dale, es poco serio que la IA te responda eso. Probemos, ya está. Nos habían robado. Todo el trabajo de 2 años nos habían robado. Eran más de 700 videos. Mi amigo se puso a buscar también por YouTube y encontró a este genio, Fabián el publicista. Acá va a aparecer el canal, por favor, anda a seguirlo. Fabián el publicista, fue ahí cuando creí más y por eso escribí a X. Me cerró un poco más cuando mi amigo dice, mira, acá dice lo mismo. Me miré el video, creo que son 14 minutos. Y el título dice, me hackearon la cuenta de YouTube, ¿cómo la recuperé? El video me ayudó mucho, él te lo va a explicar bien, anda a seguirlo, dale amor. Y Fabián es un genio. Le agradezco al día de hoy a mi amigo Fabián. Me encanta cuando somos colegas y nos ayudamos entre nosotros. Te digo esto ¿por qué? Porque en ese momento también en la desesperación escribí a 2 colegas, creía yo que eran colegas, personas que reaccionan también y nunca me respondieron. Pero bueno, que tengan bendita vida.
Ingresamos, dicen que te responden enseguida. Escribí, me respondieron en X, por privado. Yo no lo había visto. Voy a ver el mail. La respuesta del mensaje interno de X. Y bueno, ya habían pasado 15 minutos. Cuando les escribí no me respondieron. Hay un tema con YouTube que te responden rápido, pero si no estás justo con el cambio de horario y todo eso, se demora, te responden el otro día. Y ahí es donde empezó todo. Vía mail, con una chica que me atendió muy bien, muy cordial. Los chicos de Team YouTube vía X también, muy cordiales. Te hacen preguntas muy puntuales que solamente cada uno de su canal sabe. No voy a decir porque no quiero avivar a nadie de esta gente. Para lo único que utilizan la inteligencia que tienen es para robar identidad. Y si supieran que si esa inteligencia la pueden utilizar para hacer algo bueno, tendrían mucho más dinero, mucho más crédito. Bueno, mientras me estaba escribiendo el mismo miércoles con X de Team YouTube, a eso de las 10 de la noche ya estaban publicando un video de Bitcoin en vivo. Así nomás, criptomoneda, Bitcoin. Filmé, saqué fotos, me indigné, casi me largo a llorar, me dan ganas de romper algo. Decía, no puede ser. Y digo, no voy a denunciar mi propio canal porque YouTube, si denuncias, te lo da de baja. Entonces voy a dar de baja mi propio canal con la denuncia. Me cambiaron la cuenta base. O sea, mi cuenta de raíz dejó de existir, no estaba más en YouTube. Me cambiaron las cuentas, la forma de pago, los teléfonos, todo me cambiaron. Todo eso fue en 8 minutos, menos de 8 minutos. Cambiaron todo, no tenía forma de acceder de ninguna manera. Me dijeron, cálmate, tranquilo, hace esto, habla con la gente de Team YouTube, van a darte una solución, te recuperan la cuenta. Me ayudaron desde el jueves a la noche, casi viernes, todo el viernes, sábado, domingo y lunes terminé recuperando la cuenta. A las 6 de la madrugada pude empezar a recuperar la cuenta. Con la cuenta que me habían cambiado, ahí pude ingresar y después de 3 días me recuperaron mi cuenta de raíz. Los chicos de YouTube son unos genios. Gracias YouTube por hacer esto. Lo que viví desde ese miércoles a la noche hasta el domingo, te puedo asegurar, no se lo recomiendo a nadie. Obviamente estamos hablando dentro de los parámetros de que te hackean una cuenta y estás trabajando para YouTube. Hay gente que tiene problemas peores. Estamos hablando en este ámbito. Fue caótico, pero si a vos te pasa lo mismo, te voy a decir, tené paciencia. Cualquier cosa que necesites, comentame, estoy acá para ayudarte y somos de los youtubers que ayudamos a los otros, porque así como me ayudaron, estoy dispuesto a ayudar a los demás. Espero que te haya servido, cualquier cosa comentame. Si hay alguien que te roba, quédate tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque ya sabes cómo trabajar en YouTube. Y ¿sabes lo que pasa? Esa gente te puede robar el trabajo de años, pero lo que tenés acá y lo que tenés acá no te lo van a robar nunca. Quédate en paz y ten paciencia. Te dejo un abrazo grande. Que Dios y el universo te bendiga. Chao.